Shalom, amados Javerín. Es un honor compartir con ustedes la lectura de la parashá número 36, Beja Alotja, que significa en el subir tuyo. Vamos a estar leyendo el libro de Números del capítulo 8 al capítulo 12, versículo 16. Capítulo 8. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile: cuando ponga las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán al frente del candelabro. Y así lo hizo Aarón. Puso las lámparas al frente del candelabro, como el Señor había ordenado a Moisés. Y esta era la hechura del candelabro, de oro, labrado a martillo, desde su base hasta sus flores. Fue obra labrada a martillo, según el modelo que el Señor le mostró a Moisés, así lo hizo el candelabro. De nuevo el Señor habló a Moisés diciendo: Toma de entre los hijos de Israel a los levitas y purifícalos. Así harás con ellos para su purificación. Rociarás sobre ellos agua purificadora y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo. Laven sus ropas y quedarán purificados. Tomarán entonces un novillo con su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, y tú tomarás otro novillo como ofrenda por el pecado. Y harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión. Reunirás también a toda la congregación de los hijos de Israel, y presentarás a los levitas delante del Señor, y los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Entonces Aarón presentará a los levitas delante del Señor como ofrenda mecida de los hijos de Israel, para que ellos puedan cumplir el ministerio del Señor. Los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y entonces ofrecerán uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto al Señor, para hacer expiación por los levitas. Harás que los levitas estén de pie delante de Aarón y delante de sus hijos, para presentarlos como ofrenda mecida al Señor. Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos. Y después de eso, los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión. Tú los purificarás y los presentarás como ofrenda mecida, porque son enteramente dedicados para mí de entre los hijos de Israel. Los he tomado para mí en lugar de todo primer fruto de la matriz, los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque míos son todos los primogénitos de entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales. El día en que herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Pero he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos de entre los hijos de Israel, y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión y para hacer expiación en favor de los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario. Así hicieron a los levitas Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel, conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Los levitas se purificaron a sí mismos de pecados y lavaron sus ropas, y Aarón los presentó como ofrenda mecida delante del Señor. También Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. Entonces, después de eso, los levitas entraron para cumplir su ministerio en la tienda de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, como el Señor había ordenado a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Y habló el Señor a Moisés diciendo: esto es lo que se refiere a los levitas. Desde los 25 años en adelante entrarán a cumplir el servicio en el ministerio de la tienda de reunión. Pero a los 50 años se jubilarán de ejercer el ministerio y no trabajarán más. Sin embargo, pueden ayudar a sus hermanos en la tienda de reunión a cumplir sus obligaciones, pero no ejercer el ministerio,
Así harás con los levitas en cuanto a sus obligaciones. Capítulo 9. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: que los hijos de Israel celebren la Pascua a su tiempo señalado. En el día 14 de este mes, al atardecer, la celebraréis a su tiempo señalado. La celebraréis conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas. Mandó pues Moisés a los hijos de Israel que celebraran la Pascua. Y celebraron la Pascua en el mes primero, en el día 14 del mes, al atardecer, en el desierto de Sinaí, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Pero había algunos hombres que estaban inmundos por causa de una persona muerta y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron ante Moisés y Aarón aquel día. Y aquellos hombres les dijeron: aunque estemos inmundos por causa de una persona muerta, ¿por qué se nos impide presentar la ofrenda del Señor en su tiempo señalado entre los hijos de Israel? Entonces Moisés les dijo: esperad y oiré lo que el Señor ordene acerca de vosotros. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si alguno de vosotros o de vuestros descendientes está inmundo por causa del muerto o anda de viaje lejos, puede, sin embargo, celebrar la Pascua del Señor. La celebrarán a los 14 días del segundo mes, al atardecer, y la comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. Nada dejarán de ella hasta la mañana, ni quebrarán hueso de ella, conforme a todos los estatutos de la Pascua la celebrarán. Pero si alguno que está limpio y no anda de viaje, deja de celebrar la Pascua, esa persona será cortada de entre su pueblo, porque no presentó la ofrenda del Señor a su tiempo señalado. Ese hombre llevará su pecado. Y si un forastero reside entre vosotros y celebra la Pascua al Señor, conforme al estatuto de la Pascua y conforme a su ordenanza, lo hará. Tendréis un solo estatuto, tanto para el forastero como para el nativo de la tierra. Y el día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y al atardecer estaba sobre el tabernáculo, como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche. Y cuando la nube se levantaba de sobre la tienda, enseguida los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Señor los hijos de Israel partían, y al mandato del Señor acampaban. Mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados, aun cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo por muchos días. Los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Y sucedía que cuando la nube permanecía algunos días sobre el tabernáculo, según la orden del Señor permanecían acampados, y según la orden del Señor partían. Y sucedía que cuando la nube permanecía desde el atardecer hasta la mañana, cuando la nube se levantaba por la mañana, ellos partían. Y si permanecía durante el día y durante la noche, cuando la nube se levantaba, ellos partían. Ya fuera que la nube se detuviera sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él 2 días, o un mes, o un año, los hijos de Israel permanecían acampados y no partían. Pero cuando se levantaba, partían. Y al mandato del Señor acampaban, y al mandato del Señor partían. Guardaban la ordenanza del Señor según el mandato del Señor por medio de Moisés. Capítulo 10. Y siguió el Señor hablando a Moisés, diciendo: hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a martillo, y te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos. Cuando se toquen las 2, toda la congregación se reunirá junto a ti a la puerta de la tienda de reunión. Cuando se toque una sola, entonces se reunirán junto a ti los principales, los jefes de las divisiones de Israel. Pero cuando toquéis alarma, partirán los que estén acampados al oriente. Y cuando toquéis alarma la segunda vez, partirán los acampados al sur. Se tocará una alarma para que ellos se pongan en marcha. Sin embargo,
cuando se convoque la asamblea, tocaréis, pero no con toque de alarma. Además, los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y os será por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas a fin de que el Señor vuestro Dios se acuerde de vosotros y seáis salvados de vuestros enemigos. Asimismo, en el día de vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas y en el primer día de vuestros meses, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y durante los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y serán para vosotros como recordatorio delante de vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y sucedió que en el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio, y los hijos de Israel partieron según su orden de marcha, del desierto de Sinaí, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Así partieron la primera vez, conforme al mandamiento del Señor, por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá, según sus ejércitos, partió primero, con Naasón, hijo de Aminadab, al frente de su ejército, y Natanael, hijo de Suar, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, y Eliab, hijo de Elón, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón. Entonces el tabernáculo fue desarmado, y los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que llevaban el tabernáculo, partieron. Después partió la bandera del campamento de Rubén, según sus ejércitos, con Elisur, hijo de Sedeur, al frente de su ejército. Y Selumiel, hijo de Zurisadai, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Simeón. Y Eliasaf, hijo de Deuel, estaba al frente del ejército de la tribu de los hijos de Gad. Luego se pusieron en marcha los coatitas, llevando los objetos sagrados, y el tabernáculo fue erigido antes de que ellos llegaran. Después partió la bandera del campamento de los hijos de Efraín, según sus ejércitos, con Elisama, hijo de Amiud, al frente de su ejército, y Gamaliel, hijo de Pedasur, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Manasés, y Abidán, hijo de Gedeoni, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín. Después partió la bandera del campamento de los hijos de Dan, según sus ejércitos, los cuales formaban la retaguardia de todos los campamentos, con Ahiezer, hijo de Amisadai, al frente de su ejército, y Pagiel, hijo de Ocrán, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Aser, y Aida, hijo de Enán, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Neftalí. Este fue el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partieron. Entonces Moisés dijo a Hobab, hijo de Reuel, Madianita, suegro de Moisés: nosotros partimos hacia el lugar del cual el Señor dijo, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, pues el Señor ha prometido el bien a Israel. Pero él le dijo: no iré, sino que me iré a mi tierra y a mi parentela. Después dijo Moisés: te ruego que no nos dejes, puesto que tú sabes dónde debemos acampar en el desierto, y serás como ojos para nosotros. Y será que si vienes con nosotros, el bien que el Señor nos haga, nosotros te haremos. Así partieron desde el monte del Señor 3 días de camino, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los 3 días, buscándoles un lugar donde descansar. Y la nube del Señor iba sobre ellos de día desde que partieron del campamento, y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía: vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Capítulo 11. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira,
y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió el extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos, excepto este maná. Y el maná era como una semilla de cilantro, y su aspecto como el del bedelio. El pueblo iba, lo recogía y lo molía entre dos piedras de molino, o lo machacaba en el mortero, y lo hervía en el caldero y hacía tortas con él, y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó. Entonces Moisés dijo al Señor: ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras: llévalo en tu seno, como la nodriza lleva al niño de pecho, a la tierra que yo juré a sus padres. ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí, diciendo: danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos, y no me permitas ver mi desventura. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas, como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión, y que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Y di al pueblo: consagraos para mañana, y comeréis carne, pues habéis llorado a oídos del Señor, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. El Señor, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes, hasta que os salga por las narices y os sea aborrecible, porque habéis rechazado al Señor, que está entre vosotros, y habéis llorado delante de él, diciendo: ¿por qué salimos de Egipto? Pero Moisés dijo: el pueblo en medio del cual estoy llega a 600,000 de a pie, y tú has dicho: les daré carne a fin de que coman por todo un mes. ¿Sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿O sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Y el Señor dijo a Moisés: ¿está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más.
Pero 2 hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad, y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda, y profetizaron en el campamento. Un joven corrió y avisó a Moisés, diciendo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Después, Moisés volvió al campamento y con él los ancianos de Israel. Y salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento, como un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado, por todo alrededor del campamento y como 2 codos de espesor sobre la superficie de la tierra. Y el pueblo estuvo levantando todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron las codornices. El que recogió menos, recogió 10 homeres, y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hattaavah, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Y de Kibrot Hattaavah el pueblo partió a Haserot y permaneció en Haserot. Capítulo 12. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros 3 a la tienda de reunión, y salieron los 3. Entonces el Señor descendió en una columna de nube, y se puso a la puerta de la tienda, y llamó a Aarón y a Miriam, y cuando los 2 se adelantaron, él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños, no así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué, pues, no temiste hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos, y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado, en el cual hemos obrado neciamente, y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre, su carne está ya medio consumida. Y Moisés clamó al Señor diciendo, Oh Dios, sánala ahora, te ruego. Pero el Señor dijo a Moisés, si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días, y después puede ser admitida de nuevo. Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días, y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Después el pueblo partió de Haserot y acampó en el desierto de Parán. Ahora leeremos la Haftará que se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 2, del versículo 10 al capítulo 4, versículo 7. Versículo 10.
Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque he aquí vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Y se unirán muchas naciones al Señor aquel día, y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti, y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Y el Señor poseerá a Judá, su porción en la tierra santa, y escogerá de nuevo a Jerusalén. Calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Capítulo 3. Entonces me mostró el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: El Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: Quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: Mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo: Que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos: Si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además, tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Porque he aquí la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Aquel día, declara el Señor de los ejércitos, convidaréis cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera. Capítulo 4. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He aquí, veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior, y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tienen encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Continué y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿Qué es esto, Señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: ¿No sabes qué es esto? Y respondí: No, Señor mío. Continuó él y me dijo: Esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. Amigos, este es el final de la lectura de la parashá de esta semana, Beja Alotja. Los invitamos a continuar escuchando las porciones de las Escrituras y deseamos que sean de gran bendición para sus vidas. Shabbat Shalom.